una y otra vez, entre las lejanas campanas y las suaves pisadas, en el frescor del claustro como en la tibieza del jardín, se enfrentaba Dan al deseo de no saber más y aún así al gusto de no saber menos. Formaba parte del gran estilo de su alto vuelo, la ausencia, sobre todo, de referencias personales. Tales cosas pertenecían al mundo, a lo que él había abandonado. Aquí no había vulgaridades de prestigio, clamor o fama. Lo realmente exquisito consistía en hallarse desprovisto de la complicación de una identidad, y su mayor aliciente, sin duda, era la firme seguridad, la franca confianza que uno podía tener en que el contrato iba a ser respetado. La inteligencia superior lo había tenido muy en cuenta. Era importante que los beneficiarios tuvieran en todo momento la impresión de que la oferta estaba garantizada. De lo único que tenían que preocuparse era de pagar. La inteligencia superior sabía por lo que pagaban. No pasaba hora sin que Dan comprobase que nunca se le iba a cargar de más. Ah, las aguas profundas, profundísimas, las finas gotas, el frescor de la tranquilidad. He aquí, reiteradamente, como sometido a un tratamiento regulado, a una cura alemana sublimada, el gráfico nombre de su lujo. La vida interior había renacido, y era la vida interior para la gente de su generación, víctimas de la locura moderna, pura extensión y movimiento maníacos, la que le estaba devolviendo la salud. Él había dicho y escrito cosas acerca de la independencia, pero con qué palabras frías y obtusas. Esta era la realidad en sí, sin palabras, ser dueño sin haber tenido que competir el largo, dulce, insulso día, una fragancia de flores diseminada a través del espacio vacío y la inalterada repetición de una comida exquisita y sencilla en un refectorio limpio y de techos altos, en donde el servicio, escueto e inaudible, era una conquista del arte. En su análisis seguía sin haber otra explicación. Toda la dulzura y toda la serenidad eran algo creado, calculado. El análisis, de todos modos, él lo efectuaba con la máxima libertad, recreándose positivamente en el residuo de misterio que erigía, en honor del gran agente en la sombra, el más sagrado altar del ídolo de un templo. Había a tal efecto raras ocasiones plácidas meditaciones en el ancho claustro de paz o en algún recodo del jardín, donde la brisa soplara suavemente, siempre que parecía, al pasar, suspenderse y prolongarse un determinado atisbo de belleza o un recordatorio de felicidad. Al principio, cuando se había apoderado de él la emoción pura del cambio, no había hecho distinciones, se había dejado sumergir sencillamente, como he dicho, en las silenciosas profundidades. Después, lentas, pausadas, habían llegado las frases de inteligencia y comprensión, más marcadas y más provechosas tal vez después de aquella larga conversación al atardecer con su cordial compañero. Estas fases, al parecer, cerraban el proceso poniendo la llave en su mano, una llave de oro puro que no era más que la lista de lo anulado. Sin prisas, leía dichoso en la riqueza global de su bienestar todas las particulares ausencias que la componían. Una a una tocaba, así como eran todas aquellas cosas sin las que era tal éxtasis estar. El paraíso de su propia habitación era el mayor deudor de tales cosas. Un aposento grande y hermoso, de forma cuadrada, todo embellecido de omisiones, desde cuya altura veía un largo valle hasta un remoto horizonte, y donde la memoria le traía, vaga y placenteramente, recuerdos de alguna antigua pintura italiana, un Carpaccio o alguno de los primeros toscanos, la representación de un mundo sin periódicos ni cartas, sin telegramas ni fotografías, sin el terrible, fatal, demasiado. Allí, dichoso él, podía leer y escribir, allí por encima de todo podía no hacer nada, podía vivir y gozaba de libertades de toda clase. Había siempre una para cada ocasión en particular. Podía traerse un libro de la biblioteca, podía traerse dos, podía traerse tres. Por algún motivo el encanto del lugar producía este efecto. Nunca quería traerse más. La biblioteca era una bendición, de techos altos, sencilla y despejada como todo lo demás, pero con algo en la anchura de su arcada inequívoco, magnífico, alegre. Nunca iba a olvidar, estaba convencido, el pálpito de su percepción inmediata, cuando puso en ella los pies por primera vez. Un solo vistazo le bastó para entender que iba a concederle lo que había deseado durante años. Nunca había tenido la libertad de hacerlo, pero allí sí la tenía. La sensación de un gran cuenco de plata en el que las horas fundidas podían tomarse a cucharadas.
Vagó de una pared a otra, deleitándose demasiado en su aprecio de la situación como para sentarse en algún momento o elegir, reconociendo sin más todos aquellos viejos y queridos libros que habían tenido que aplazar o que nunca había podido releer, todas las voces profundas, inconfundibles de otras épocas que en la varaunda del mundo había tenido que desoír o que dar por perdidas. Por supuesto, no tardó en volver, volvía cada día, disfrutó allí, de entre todos los lugares y extraños momentos de los que más rápido se consumían y a la vez más se retenían, momentos en los que cada percepción valía por dos y cada acto del entendimiento era el abrazo de un amante. Fue el recinto que tal vez con el curso de los días hubo de llegar a gustarle más, aunque de hecho lo único que compartía con el resto del lugar, con cada rincón sobre el que pudiera eventualmente posar sus ojos, era el poder de recordarle el esmero maestro de todo el conjunto. Había momentos en que levantaba la vista del libro para perderse en la pura tonalidad del conjunto, que nunca dejaba de representarse en ese instante y en cada rincón. El conjunto nunca dejaba de estar presente, a pesar de estar compuesto de cosas tan comunes. Estaba en la forma en que, en un largo receso, una ventana abierta dejaba entrar la grata mañana, en la forma en que la sequedad del aire expoliaba en el tenue frescor la culpa de antiguas ataduras, en la forma en que una mesa desocupada y una silla vacía mostraban un volumen recién abandonado, en la forma en que un feliz hermano, tan libre como su yo y mostrando su inocente espalda, se demoraba frente a una estantería haciendo sonar un pausado pasar de páginas. Formaba parte de la impresión general el que, por alguna ley extraordinaria, la visión de uno pareciera provenir menos de los hechos que los hechos de la visión de uno, que los elementos se determinaran instantáneamente por la necesidad del instante o por solidaridad con él. Esta reflexión resultaba tanto más obligada por el grado que Dan alcanzaba, al cabo de un rato, en su conciencia de estar acompañado. Después de la charla en el banco con el buen hermano, había otros buenos hermanos en otros sitios, en el claustro o en el jardín. Siempre había una figura que se detenía si él se detenía y con la que un saludo representaba, con la mayor naturalidad, un signo de la amenidad y de la ignorancia santificante. Porque siempre, siempre, en todos y cada uno de los tropiezos había el descanso de un feliz espacio en blanco. Se repitió su experiencia de la primera vez. El amigo era siempre distinto y sin embargo, esto era divertido, no era un engorro, sugería al mismo tiempo la posibilidad de ser uno de antes, pero alterado. Esto era simplemente delicioso, tan positivamente delicioso en las condiciones actuales como habría podido ser todo lo contrario en las condiciones derogadas. Estas otras, las derogadas, acabaron por volver a Dan, pero con tal facilidad que fue capaz de calibrar con exactitud cada diferencia, y a pesar de lo que se había visto finalmente obligado a odiar de ellas, en su regreso no hubo terror, gracias a una circunstancia que se había producido. Lo que se había producido era que, entre tranquilos paseos y charlas, el insondable hechizo había funcionado y él había recobrado su alma. A estas alturas su mano aligerada había tirado ya del hilo en toda su larga extensión y en el extremo había aparecido, colgando con toda naturalidad, esa certeza. Esto era exactamente tal como iban las cosas, lo que había pensado que tenía que decir a un camarada con el que se encontró paseando una tarde en el claustro. Ah, llega por sí mismo, ¿no es así? Gracias a Dios, por el simple hecho de encontrar tiempo y espacio. Posiblemente el camarada era un novicio o se hallaba en una fase distinta a la suya. Se detectó en todo caso cierta envidia en el asentimiento que revelaba su rostro fatigado y aún así rejuvenecido. Así que a usted le ha llegado. ¿Ha conseguido lo que quería? Estos eran los chismes y comunicaciones que podían escucharse aquí y allá. Hacía años Dan se había sometido a un tratamiento de 3 meses de hidroterapia y había, en esta escena, un gracioso eco de las sempiternas preguntas de una cura de aguas, las preguntas que se hacían buscando periódicamente los efectos, la enfermedad, los progresos de cada uno, la reacción de la piel y el estado del apetito. Ahora había un sitio para esos recuerdos, para todas las referencias familiares, todas las fáciles actividades del pensamiento, y entre ellas, dando vueltas y más vueltas, fraternizaron del todo nuestros amigos hasta que, parándose de pronto con la mano en el brazo de su compañero, Dan estalló en la más feliz carcajada que hasta entonces se había oído proferir. 5. Vaya, está lloviendo.
y se quedó contemplando cómo se esparcían las gotas de agua y brillaban las hojas mojadas. Era uno de esos chaparrones de verano que arrancan de la tierra dulces olores. Pues sí, ¿por qué no? Preguntó su compañero. Bueno, es que tiene tanto encanto, es tan exactamente como debe ser. Pero si todo lo es, ¿no es esta la razón precisamente de que estemos aquí? Ni más ni menos, dijo Dan. Solo que yo he estado alimentando la falsa suposición de que de un modo u otro teníamos un clima propio. También yo, y todos, me atrevería a decir. ¿Acaso no es esta la moraleja que vivimos de falsos supuestos? Surgen aquí con tanta facilidad, nada hay que los contradiga. El buen hermano dirigió plácidamente la vista al frente. Dan pudo identificar la fase en que se encontraba. Un clima no consiste en que no llueva nunca, ¿verdad? No, supongo que no. Pero, de cierto modo, la mitad del bien que aquí he encontrado se debe a la natural y magnífica ausencia de toda esa fricción en la que la cuestión del tiempo desempeña un papel primordial. Se debe, creo yo, y en gran medida al natural, magnífico y perpetuo baño de aire. Ah, sí. Esto no es una ilusión, pero tal vez la sensación venga un poco de que respiramos un medio más vacío. Hay tan pocas cosas en él. Cuando la gente se la deja a sus anchas, de un modo u otro, es el aire a lo que se aficiona, a los espacios cerrados y atiborrados. Solo se acostumbra uno por obligación. Yo también he sentido, creo que todos lo hemos sentido, una grata impresión de estar en el sur. Pero imagíneselo usted, dijo Dan riendo, en nuestras queridas islas británicas, ya estamos tan cerca de Bradford. Su amigo estaba lo bastante dispuesto a imaginar. ¿De Bradford? Preguntó sin un ápice de perturbación. ¿Cómo de cerca? La alegría de Dan aumentó. Ah, ¿qué más da? Su amigo, sin un ápice de confusión, aceptó la respuesta. Hay cosas que descifrar. De otro modo sería aburrido, y creo que se pueden descifrar. Eso es porque estamos bien dispuestos, dijo Dan. Precisamente, encontramos cosas buenas en todo. Reanudaron el paseo, cosa que, por parte del buen hermano, era el claro signo de un acuerdo sin objeciones. ¿No es probable, de hecho, que sean muy simples? Inquirió al poco rato. ¿No está en la simplificación el secreto? Sí, pero aplicada con un tacto. Eso es todo tan perfecto que está abierto a tantas interpretaciones como cualquiera otra gran obra, un poema de Goethe, un diálogo de Platón, una sinfonía de Beethoven. ¿Quiere usted decir que lo que pasa es que se está callando? Dijo Dan, para que nosotros podamos darle un nombre. Sí, pero solo un nombre cariñoso. Somos huéspedes de alguien, de algún delicioso anfitrión o anfitriona siempre invisible. De jauja, no cabe duda, asintió Dan. Sí, o una casa de reposo. A esto Dan, sin embargo, tenía algo que decir. Ah, eso me parece a mí. No lo expresa del todo bien. Usted no estaba enfermo, ¿verdad? Yo estoy aquí, yo estoy muy seguro de que no lo estaba, tal como va el mundo. Como estaba yo era demasiado, fenomenalmente bien. El buen hermano recapacitó. Pero, ¿y si no podíamos seguir estando a esta altura? No podíamos dejar de estarlo, ese era el problema. Comprendo, sí. El buen hermano suspiró satisfecho. Después, de buen humor, volvió a la carga. Es una especie de guardería. Si llega usted así, acabará diciendo que somos niños de pecho. De una madre tierna, grande, invisible, que se ensancha en el espacio y que tiene el valle entero por regazo. Y por seno. Dan completó la imagen. La noble prominencia de nuestra colina. Vale así. Cualquier cosa vale mientras dé cuenta de la realidad esencial. ¿Y cuál es para usted la realidad esencial? Bueno, pues que, como en los viejos tiempos, en los lagos de Suiza estamos en pensión. El buen hermano insistió amablemente en este punto. Me acuerdo, ya me acuerdo. 7 francos al día, vino aparte. Pero esto cuesta más de 7 francos. Sí, bastante más, tuvo que admitir Dan. Quizás no sea especialmente barato. Pero, ¿diría que es especialmente caro? Inquirió su amigo un momento después. Jordan tuvo que pensarlo. ¿Cómo saberlo, después de todo? ¿Qué práctica tiene uno en hacer estimaciones de lo inestimable? Que sea especialmente barato no es la impresión dominante en todo lo que nos rodea. Sin embargo, no acabamos por pensar con toda naturalidad que algo hay que pagar cuando una cosa es tan increíblemente sana. El buen hermano a su vez reflexionó. Acabamos por pensar que tiene que valerlo, que lo vale. Oh, sí, sí, lo vale, repitió Dan con impaciencia. Si no lo valiera, no duraría. Y desde luego tiene que durar, declaró. ¿Para que podamos volver? Sí, imagínese lo que es saber que seremos capaces de hacerlo.
Al decir esto se detuvieron de nuevo, mirándose, meditándolo o en todo caso fingiendo hacerlo, porque lo que de verdad había en su mirada era terror a no acordarse del camino. Ah, cuando volvamos a quererlo, lo encontraremos, dijo el buen hermano. Si el sitio realmente lo vale, seguirá existiendo. Sí, he aquí su belleza, gracias a Dios que esta empresa no la ha movido solo el amor. Sin duda, y aún así, gracias a Dios que hay en ella también amor. Seguían sin moverse, como si bajo la suave y húmeda brisa los hubiese encandilado el tamborilleo de la lluvia y la forma en que el jardín la bebía. En un momento, no obstante, dio la impresión de que más bien estuvieran tratando de comunicarse un pequeño y sordo temor. Veían el furor creciente de la vida y la necesidad que se repetía y se preguntaban en consecuencia si volver al frente, cuando sonara aguda su hora, iba a significar el fin del sueño. ¿Acaso era este un umbral que sólo podía cruzarse después de todo, un único sentido? Tenían que volver al frente, tarde o temprano, eso era cierto, a cada uno iba a llegarle la hora, la flor iba a ser recogida, la baza jugada, dentro de poco la arena del reloj se habría agotado. Allí, en el lugar de la vía, había vida, con todo su ímpetu. La vaga inquietud de la necesidad de acción la había reconocido, volvían a conocer la agitación de aquella facultad remozada y reconsagrada. Los dos parecieron así confrontados, cerrar los ojos en un instante de vértigo, luego recobraron la paz y la confianza del hermano solo con toda libertad. Ah, ya nos encontraremos. ¿Aquí, dice usted? Sí, y diría que en el mundo también. Pero no lo sabremos, no nos reconoceremos, dijo Dan. En el mundo quiere decir, ni en el mundo ni aquí. Ni un poco. Ni siquiera un poco, piensa usted. Dan recapacitó. Bueno, tal como yo lo veo, me parece que lo mejor es que no nos separemos, pero ya se verá. Su amigo coincidió felizmente. Ya se verá. Y después de decir esto, el hermano, a modo de despedida, le tendió la mano. ¿Se va usted? Preguntó Dan. No, creí que el que se iba era usted. Fue extraño, pero en este momento la hora de Dan pareció sonar, su conciencia cristalizar. Bien, sí, me voy. Ya lo he conseguido. ¿Usted se queda? Prosiguió. Un poco más. Dan vaciló. No lo ha conseguido aún. No del todo, pero creo que estoy cerca. Muy bien. Dan le estrechó la mano con un último apretón y en ese momento el sol volvió a brillar trémulamente entre la lluvia. Las gotas, sin embargo, seguían cayendo y el tamborileo parecía más sonoro bajo la luz solar. Vaya, es delicioso. Desde debajo del gran arco el hermano alzó la mirada por un instante. Luego se volvió de nuevo hacia su amigo. Esta vez exhaló el que fue su más largo y feliz suspiro. Ah, está todo en orden. Pero, ¿cómo fue? Habría de preguntarse Dan al cabo de un instante que estrechase su mano tanto tiempo en el momento de la despedida. ¿Cómo fue, si no por un extraño fenómeno de cambio producido sobre la marcha en el rostro de su compañero? Un cambio que le otorgaba una nueva pero creciente identidad, una identidad por encima de todo mucho más familiar, una identidad que no era hermosa, sino cada vez más marcada, más idéntica a la de su sirviente, a lo más conspicuo de ella, a la sede fisonómica de la conocida corrección de Brown. Sus ojos se acostumbraron paulatinamente a esta anomalía. No era su buen hermano, era realmente Brown quien le tocaba la mano. Si sus ojos tuvieron que acostumbrarse fue porque había estado cerrado y porque Brown parecía estar pensando que haría bien en despertarse. Tales y tan numerosas cosas captó Dan, pero el efecto de captarlas se tradujo en una recaída en las tinieblas, una recontracción de los párpados que se prolongó lo suficiente como para que Brown, pensándolo por segunda vez, apartara la mano y se retirase sigilosamente. De lo siguiente que tuvo conciencia Dan fue de su deseo de asegurarse de que Brown efectivamente se había retirado, y este deseo originó, en cierto modo, que las tinieblas se disiparan. Las tinieblas se desvanecieron del todo en cuanto distinguió frente a él la espalda de una persona trabajando en su escritorio. Reconoció una parte de una figura que en algún lugar había descrito a alguien. Los hombros absortos del joven desafortunado que aquella negra mañana había venido a desayunar. Era extraño, pensó al fin, pero el joven aún seguía allí. ¿Cuánto tiempo hacía? Días, semanas, meses. Estaba exactamente en la misma posición en que lo había dejado. Todo, esto era aún más extraño, estaba exactamente en la misma posición, todo menos la luz de la ventana, que procedía de otra fuente y señalaba una hora distinta. Ahora no era después del desayuno, era después, en fin. ¿Después de qué? Contuvo un grito, era después de todo, y sin embargo, bastante literalmente,
había un par de diferencias más. Una era que, si aún seguía en el sofá, ahora estaba tumbado. La otra era el tamborileo de los cristales que le decía que la lluvia, la gran lluvia nocturna, había regresado. ¿Era la lluvia nocturna, la misma que había oído la última vez? ¿Solo 2 minutos antes? Porque, ¿cuántos transcurrieron antes de que el joven de la mesa, enormemente ocupado, al parecer, encontrase un momento para darse la vuelta y mirarlo, y al ver que tenía los ojos abiertos, levantarse y acercarse? Ha dormido todo el día, le dijo. ¿Todo el día? De las 10 a las 6. Estaba usted extraordinariamente cansado. Al poco de dejarle solo, se ausentó. Sí, así había sido. Había estado ausente, 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 ausente. Las piezas empezaban a encajar. En su ausencia el joven había estado presente. Quedaban aún, sin embargo, un par de cabos sueltos. Dan se tendió boca arriba. Está todo hecho, continuó el joven. ¿Todo? Todo. Dan intentaba comprenderlo en toda su dimensión, pero estaba azorado y apenas fue capaz de decir débilmente y de un modo bastante indirecto: he sido tan feliz. Yo también, dijo el joven. Decididamente esa era la impresión que daba, y al verlo Jordan volvió a asombrarse, y en su asombro lo vio en efecto como otro rostro completamente distinto, completamente, inexplicablemente, el rostro de otra persona. Todos ellos eran en cierto modo otras personas, y mientras se preguntaba qué otra persona era, pues el joven, su benefactor, conmovido de nuevo por su mirada suplicante, rompió en una nueva exclamación de entusiasmo: está todo en orden, lo cual respondía a la pregunta de Dan. La cara era la cara del buen hermano, que le miraba allí en el pórtico mientras los dos escuchaban el murmullo de la lluvia. Todo era extraño, pero era agradable y era claro, tan claro que las últimas palabras que habían llegado a sus oídos, las mismas en los dos frentes, tenían el efecto de parecer una sola voz. Dan se incorporó y echó una ojeada a su habitación, que parecía aligerada, distinta, 2 veces más grande. Estaba todo en orden. Fin.